Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio del podcast de la juventud. En este caso presentamos un nuevo formato y toma la palabra. Queremos que sea un formato mucho más interactivo con el público. Queremos que estéis en el chat dejándonos vuestras dudas, vuestras preguntas y bueno, un poco lo que se os vaya ocurriendo en el debate. Vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania, vamos a hablar sobre cuál es el conflicto, cuáles son un poco las causas, de dónde viene todo este conflicto y también un poco las consecuencias y todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación, porque parece que nos están, bueno, parece no, nos están bombardeando 24 horas al día, 7 días a la semana, dándonos absolutamente todas las perspectivas, todos los ángulos sobre el conflicto y bueno, vamos a analizar ese conflicto con dos invitados de lujo para ofrecer también cuál es la posición de los comunistas respecto a la guerra. Para este programa no estoy solo, me acompaña Carlos Muñoz, que es el responsable de agitación y propaganda de los CJC. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues bien, Pedro, bien. Es un poco extraño por primera vez, creo, prácticamente, estar delante de pantalla, en vez de como estoy acostumbrado que suelo estar detrás de pantalla, pero bueno, la verdad que muy contento y muy ilusionado sobre todo de estrenar este nuevo formato del podcast, ¿no? Lo comentabas tú al principio un poco, la idea que tenemos con Toma la Palabra es básicamente que claro, consideramos que el espacio de los Juventud Podcast, pues bueno, es un espacio plural en el que ofrecemos pues, un lugar de reflexión, de debate, de lucha político-cultural y bueno, es muy importante al fin y al cabo la participación de los propios espectadores dentro del Uh programa, -huh. ¿no? Es verdad que tú que lo vives de primera mano en los programas normales que tenemos, por decirlo de algún modo, en el otro formato, es un poco difícil interactuar con el chat, porque claro, a no ser que tú tuvieses un pinganillo y yo otro y te fuese pasando las preguntas y tal, Sí, es un poco jodido. sí, sí, Y sí. ahora mismo, por ahora al menos, no tenemos aún los medios suficientes como para tener ese pinganillo y esa conexión, ¿no? Entonces, un poco en el toma de la palabra, lo que buscamos precisamente es eso, es que los espectadores sean partícipes del programa, que puedan plantearnos sus dudas, sus preguntas, etcétera, etcétera, y nuestros ponentes pues, puedan un poco intentar ir resolviéndolas, ¿no? Uh Yo -huh. creo que ahí lo más interesante, y es lo que hemos hablado muchas veces, de que al final el podcast creemos que es un proyecto común, por decirlo de algún modo. Creemos que es muy importante el papel que tenéis los espectadores en este programa, no solo por eso, porque podáis interactuar con nosotros a través del chat, sino también en las labores incluso de difusión del propio podcast, ¿no? Entonces, pues nuevamente, como siempre os solemos pedir, que estéis atentos a nuestras redes sociales. Ya sabéis que una vez que termine el directo en Twitch borra cada 2 semanas el directo, así que lo resubiremos tanto a YouTube como a Spotify y a iVoox, ¿vale? Por si lo Uh queréis -huh. ver pues, mientras conducís al trabajo, mientras vais en metro a la universidad o al instituto, o mientras cocináis o hacéis lo que queráis, ¿no? Y también un poco relacionado de algún modo con ese intento de hacer un proyecto común, también hablamos, lo meto aquí un poco como publicidad Como superliminal, cuña, sí, sí, sí. sí, como cuña. No sé si recordáis, lo hemos dicho varias veces, que tenemos un coffee abierto para vuestras aportaciones y tal, que nos puede servir desde comprar esos pinganillos que hablábamos antes a comprarle a Pedro una webcam un poco mejor y un Estaría poco bastante de hacerle un setup bien. por detrás y tal, ¿no? Que yo creo que también puede ser interesante. Entonces sabéis que tenéis el coffee abierto. Les pido desde aquí a nuestros moderadores que si pueden dejar el link por ahí en el chat, pues bienvenido sea. Y nada, un poco el pensamiento que tenemos con este formato, nosotros no queremos en ningún caso abandonar el formato previo, es decir, el formato en el que estamos allí en el set de rodaje y tal, sino simplemente de vez en cuando ir introduciendo este tipo de programa para ir un poco variando tal y lo que decía, ¿no? Poder comunicarnos con vosotros y demás. Y luego también tenemos algunas ideas que ya lo hemos hablado entre bambalinas y demás, que a lo mejor hacer programas que a lo mejor no tengan que ver con como una temática concreta, sino simplemente sentarnos aquí, hablar con vosotros, que nos digáis dudas sobre el programa, que nos hagáis propuestas, que eso también es algo muy interesante, creo yo, ¿no, Pedro? Que la gente pueda comentar y decir, oye, me gustaría que hablaseis de tal, me gustaría que hablaseis de cual. Sí. Nosotros pues un poco vamos viendo y vamos decidiendo si podemos hablar de algo y tal. Y luego también hacer otra serie de programas, eso, pues hablando también un poco de lo que es el programa Entre Bambalinas, porque yo sé que a veces puede parecer incluso simple, pues ver un sofá, 2 personas y Pedro en una silla y dice, bueno, qué sencillo, pues claro, detrás tenemos un gran equipo técnico que también creo que es importante, pues bueno, algún día presentároslo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco eso. Yo mi papel hoy, que es lo último ya que voy a comentar prácticamente, mi papel hoy va a ser un poco secundario.
Yo voy a estar aquí un poco en segundo plano. Voy a estar fundamentalmente interactuando con el chat, ¿vale? Voy a estar pendiente de todas vuestras preguntas y demás. Y en ciertos puntos del propio directo, pues iré introduciendo algunas de las preguntas de las que vea, ¿no? Tendremos que seleccionar, no creo que podamos responder a todas las preguntas porque, bueno, el tema de la guerra de Ucrania es un tema largo y complejo y hay ciertas cuestiones que queremos situar, como todo el tema de la teoría del imperialismo, la pirámide imperialista, la interdependencia desigual. Bueno, ya lo irán desarrollando nuestros ponentes próximamente, pero bueno, esa es un poco la cuestión. Entonces, Pedro, no sé si tiene algo que añadir o si no pasamos con nuestros invitados. Nada, sobre todo eso, animar a los espectadores y a nuestro público que nos dejen los comentarios en el chat, que nos dejen las preguntas, sobre todo de los temas que se vayan tratando, así lo vamos abordando. Y nada, sobre todo esto, esperamos hacer más formatos como este, Toma la Palabra, que sea lo más participativo posible y que además esté apegado mucho a cuestiones de actualidad, que eso también creo que es interesante para que el público pueda darnos ese feedback y también darnos alguna idea, ¿no? de cara al futuro. Nada, gracias Carlos. Presentamos a nuestros invitados, Juan Nogueira y Pierre Calleja. Juan Nogueira es miembro del Comité Central del Partido Comunista de los Trabajadores de España. ¿Qué tal está, Juan? Hola, muy bien, Pedro. La verdad, encantado de que me invitéis por fin, porque, bueno, igual que tú estás ahora mismo en la juventud, yo estuve en su día en los CJC. De hecho, los cuatro que vamos a hablar ahora hemos estado en los CJC, así que vamos a reivindicarlo un poco. Eso es, eso es. Y con Lier Calleja, que es el secretario del Departamento Internacional del partido. ¿Cómo estás, Lier? Hola, muy bien. Muy bien, la verdad. Me alegro mucho también de estar aquí. De hecho, si me permites, me voy a poner un poco sensiblero, pero para mí es como cerrar un círculo en cierta forma, ¿no? Porque el Juventud fue una tarea, el Juventud de formato revista, ¿no? Fue una tarea que nos ha llevado vosotros dos, Carlos y Pedro, sabéis, ¿no? Que nos llevó mucho trabajo y varios años, ¿no? De pensar, replantearlo y tal. Y para mí mis últimas labores, Sí. mi último servicio casi como miembro de la Juventud fue las últimas cuestiones del número 0 del Juventud que salió. Entonces, digamos que se junta o se cierra el círculo de estar aquí, ¿no? Digamos, de esa última cosa que hice, por así decirlo, ese último servicio en CJ se cierra aquí. Pero por otro lado también se vincula con de las primeras cosas que hice, que fue cuando yo entré a militar a los CJT, el primer secretario general era Juan. Entonces se juntan dos mundos, mis últimos servicios en CJC con los primeros. Entonces, bueno, es bonito estar aquí, ¿no? Pues con vosotros y ver un poco cómo está evolucionando esto. Entonces, pues eso, que me alegro mucho y a ver qué tal. Bueno, bien, bien. Yo la verdad que estoy encantado de teneros a los dos por aquí. He compartido mucho con vosotros, con Lier un poquito más, me ha cogido más con él, el tema de la militancia de la juventud. Y bueno, vamos a entrar al tema porque ahí vamos a hablar mucho. A ver cuánto dura el programa hoy, a ver si nos dejan incluso irnos a cenar y a dormir. Yo creo que sí, a ver si no nos demoramos tampoco demasiado. ¿Cuál es la situación que está pasando en Ucrania? Porque se está diciendo absolutamente de todo sobre lo que está pasando en Ucrania y cómo lo vemos nosotros, cuál es la situación allí. Lier. Vale, pues a ver, así como una pequeña introducción, tampoco además quiero que se alargue mucho y sean chapas y tal, pero bueno, simplemente por dar primero unas pinceladas así. Una de las cosas que a nosotros igual más nos parece interesante remarcar o dejar claro es que aquí no hay una responsabilidad unilateral, ¿no? En este caso, pues igual solo Rusia, en el sentido de que lo más visual a día de hoy, ¿no? Lo más evidente es pues, que efectivamente que Rusia está ocupando, ¿no? Está interviniendo en el territorio ucraniano, pero pues si queremos hacer un análisis un poco más científico, ¿no? Y un poco más serio, pues no podemos dejarnos un poco llevar simplemente por lo más inmediato, pues, ¿no? Lo más próximo, ¿no? Entonces, consideramos nosotros que existe una corresponsabilidad que, por un lado, y bueno, que en primer lugar, esto lo comentábamos antes un poco antes de empezar, ¿no? Pero esto es una pelea entre Rusia y la OTAN en un tablero ajeno que es Ucrania, pero no entre Rusia y Ucrania. Esto es una primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, un poco eso, lo que hablaba de la corresponsabilidad, repetís igual una metáfora que quizás es un poco, bueno, no sé si es la más que clarificadora, pero bueno, para que se entienda, y es que en todo esto hay unos precedentes, y lo que digo, ¿no? A día de hoy ha llegado al punto de la invasión, pero hay todos unos precedentes
que una serie de contradicciones interimperialistas, ¿no?, entre países de la Unión Europea y Estados Unidos y de la OTAN con Rusia, con los que los dos han tenido responsabilidades y han llegado a esto, ¿no? Y ponía el ejemplo, por ejemplo, imaginaros un partido de waterpolo, ahora porque hay cámaras debajo del agua, ¿no? Pero sabéis, es bien sabido que en waterpolo pues hay por debajo del agua pues patadas, pellizcos, Sí. se tiran del bañador, etcétera, ¿no? Entonces, imaginaros que dos equipos de dos jugadores de waterpolo, pues sin haber cámaras y sin que nadie lo vea o no que se explicita tanto, pues están durante un tiempo, ¿no? Durante el partido, pues los dos, ¿no? Haciéndose todo ese tipo de cosas, incluso cuando van por el balón uno le dice al oído al otro pues, cualquier insulto sobre su familia, sobre él, sobre lo que sea, ¿no? Entonces hay un momento en que uno de los dos estalla y le mete un puñetazo al otro, ¿no? Entonces ahí cuál es la responsabilidad, donde evidentemente el que le ha dado el puñetazo efectivamente es el primero, ¿no? Pero ahí, si somos un poco honestos, ha habido todo un proceso, ¿no? Un caldo de cultivo que ha llegado a este punto, ¿no? Entonces, un poco con esto, ahora aterrizándolo, ¿no? Nos podemos remontar a varias épocas, pero así una más cercana podría ser 2014, ¿no? Cuando en Ucrania, pues, a través de un golpe de Estado, se derroca a un presidente que era prorruso, en este caso, ¿no? Y se impone un régimen, o se promueve un régimen por parte de la Unión Europea y de la OTAN, pues favorable a los intereses de estos, y además pues eso, ¿no? De un carácter muy reaccionario y que incluso pues lleva una serie de ataques contra partidos comunistas, sindicatos. De hecho, no sé si os acordáis, pero hubo la quema de la Casa de los Sindicatos de Odessa. Incluso pues ataque a la población, a los derechos, digamos, lingüísticos de la población rusoparlante, ¿no? Porque en Ucrania al final pues hay dos sectores, por así decirlo, ¿no? A nivel cultural, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Pues parte que es más rusoparlante, ¿no? Y parte que es pues más europea, si eso existe, ¿no? La cuestión europea, pero más se me entiende, ¿no? Más pues bueno, más vinculada a Europa. Entonces, claro, pues todos esos precedentes, ¿no? El tema de los, bueno, pues hubo unos acuerdos los acuerdos de Minsk se llamaron, ¿no? Pues para poner un alto al fuego a ese conflicto que había, que se incumplieron constantemente, en fin, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver, luego ya, por no ahora hablar de todo, ¿no? Y por simplemente dar algunas pinceladas, ¿no? Pero también es bien sabido que Rusia ha estado haciendo un gasoducto con Ucrania, ¿no? El Nord Stream 2, que iba a implicar pues, que el gas no pasase por Europa, ¿no? Sino que, o sea, que no pasase por algunas tuberías de algunos países de Europa, como creo que Ucrania, precisamente, o Polonia y algún otro más. Entonces, bueno, eso iba también a generar una serie de contradicciones a nivel de recursos energéticos, incluso de Estados Unidos, que está interesado en exportar aquí a través del fracking y demás, pues gas, ¿no? Entonces, pues bueno, también los Estados Unidos hay una serie, o por lo menos las autoridades rusas denunciaron una serie de boicots, ¿no? A la construcción de este gasoducto. Entonces, a lo que voy es que esto no ha sido de repente un día que se haya levantado Putin y haya intervenido en Ucrania, que evidentemente lo ha hecho y eso no hay que negarlo y es inaceptable, ¿no? Pero que ha habido toda una serie de cosas por ahí detrás que ahora supongo que iremos tratando que han llegado a la situación en la que estamos, ¿no? Por eso creo que hay que hablar de corresponsabilidad y de que esto es fruto de intereses ajenos a Ucrania en este sentido, o sea, intereses ajenos a la clase obrera ucraniana, quiero decir, y que se están peleando, ¿no? Pues los intereses de dos potencias o de varias potencias en el suelo ucraniano, ¿no? Aún así, lo que digo, este es un precedente, digamos, más cercano, pero podemos ir más atrás, ¿no? A los años 90 y la contrarrevolución de la Unión Soviética, que también pues podría ser incluso un germen anterior a todo esto, ¿no? Que creo que Juan, bueno, nos puede igual un poco ilustrar sobre este tema, porque es un tema que sé que maneja, vamos. De hecho, yo estoy bastante de acuerdo con la idea que ha expresado Lier, es decir, no podemos entender como que la guerra empezó el 24 de febrero de este año. Efectivamente, ahí pasó un hito dentro de este enfrentamiento, que fue la intervención militar rusa directa contra Ucrania en territorio de Ucrania. Pero lo que tenemos que entender es que esta guerra es una guerra en la cual estamos viendo un conflicto interimperialista. Cuando hablamos de un conflicto interimperialista, lo que estamos diciendo es que esto no es ni una guerra de liberación nacional por parte de Ucrania, ni tampoco es una guerra que esté luchando Rusia realmente para desnazificar Ucrania o cualquiera de las excusas ideológicas que se están poniendo. Estamos viendo una lucha fundamentalmente entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de Rusia en territorio ucraniano, y cada una de estas partes de la OTAN o de Rusia tiene su reflejo dentro de la política ucraniana. Dentro de la política ucraniana hay sectores, ambos son sectores burgueses,
que están alineados con una u otra potencia. Y eso es lo que se está dirimiendo en este conflicto. Lo que tenemos que ver es que los dos principales actores, desde luego, son Rusia y Ucrania, y si algo tienen en común estos dos países, es que son fruto de la contrarrevolución que hubo en la Unión Soviética. Fijaros, Ucrania, en el momento de la contrarrevolución, tenía un PIB que se redujo en un 50% entre los años 1990 y 1994. El decrecimiento continuó hasta el año 2000. Ese año, el 32% de los ucranianos vivían por debajo del umbral de la pobreza. Sus exportaciones anteriores habían sido aviones, maquinaria eléctrica, acero, medicinas, cereales, etc. A día de hoy, sus exportaciones siguen siendo cereales y fundamentalmente materias primas. Es decir, ha habido todo un proceso de pérdida de valor de su industria, de pérdida de capacidad, hasta el punto de que las exportaciones de alta tecnología desde Ucrania están por debajo del nivel de Filipinas o Lituania, ¿vale? Tenemos además que las exportaciones industriales de Ucrania se han ido reduciendo, de manera que si en 2000, después de toda aquella crisis que había seguido a la contrarrevolución en la Unión Soviética, el porcentaje de exportaciones industriales que tenía Ucrania era el 45,1% de todas sus exportaciones, para el año 2009 ya solo era el 36,1% y ha seguido reduciéndose. Básicamente tenemos dos sectores dentro de la burguesía ucraniana. Uno muy vinculado a Rusia y fundamentalmente durante todos los años antes de 2014 lo que había era unos precios subsidiados por parte de Rusia en las exportaciones de hidrocarburos y de otras materias primas, parte de las cuales iban hacia Europa, parte se quedaban en Ucrania porque sus industrias estaban muy interconectadas. Pero al mismo tiempo también había otra que no quería ese viejo modelo de industria pesada y lo que aspiraban básicamente era la interconexión con el resto de Europa, con fundamentalmente la Unión Europea. En ese sentido estalla un conflicto básicamente donde se dirime qué papel va a jugar Ucrania y qué monopolios van a estar exprimiendo al pueblo y a la clase obrera de Ucrania. Y lamentablemente de las soluciones que tenemos a día de hoy al conflicto, todas siempre están representadas por alguna burguesía. De la guerra, ahora mismo no hay sobre el tablero ninguna solución que realmente vaya en favor de la clase obrera de Ucrania. Tenemos a una mayoría trabajadora de Ucrania que está siendo, de un lado, bombardeada e invadida por la Rusia de Putin, pero por otro lado, reprimida por parte de su pueblo, por parte de su gobierno, a través de milicias armadas que están atando a la gente a las farolas, están ejecutando civiles, están haciendo todo tipo de barrabasadas que, eso sí, no se nos muestra a nosotros en los medios de comunicación. Claro, realmente, o sea, quiero decir, porque al final todo esto viene de 2014 y demás, bueno, no estamos hablando de la contrarrevolución unos años antes, lo que tú comentabas lo último, Juan, pero bueno, hay precedentes claros que, ligándolo a lo último que tú comentabas, no se está hablando de esto, los medios de comunicación apenas se están mostrando determinadas imágenes. El argumento que más se repite y que se escucha en muchos círculos sociales, en una conversación, en una cafetería, en un bar, en un restaurante, es Putin está loco, Putin ha invadido aquello porque el tipo es un loco y un megalómano, pero detrás de eso hay toda una serie de razones, ¿no? Que es lo que vamos a intentar presentar. En 2014, ¿qué pasa en Ucrania? Para los espectadores que quizás no estén tan familiarizados, son ya 8 años. Yo antes de comentar eso, sí que me parece muy interesante una idea que ha planteado Juan, bueno, pero hablamos con lo que tú preguntas, Pedro, es que es muy importante no dejarse engañar o sea, a la hora de analizar un conflicto, no dejarse llevar por los argumentos, ¿no? O por las razones que da cada potencia imperialista en este caso, ¿no? Porque ese no es el carácter verdadero del conflicto. Marx decía una cosa que no estaba vinculado a la guerra en este caso, ¿no? Pero decía que de la misma forma que no se puede juzgar a las personas por lo que dicen sobre sí mismo, ¿no? Porque, bueno, pues yo puedo decir que soy alto, guapo, inteligente y, bueno, pues a todas luces nada de la realidad pues dista un poco de ello, ¿no? Entonces, sino que lo que hay que ver es, además lo decía, hacía referencia a las épocas históricas, ¿no? A los tipos de las sociedades, ¿no? Que no se puede jugar una sociedad sobre lo que dice sobre sí mismo, ¿no?
pues, una revolución burguesa que es portadora de la libertad, ¿no? La democracia, etcétera, sino cuáles son las condiciones materiales y cuál es la esencia misma de esa sociedad, ¿no? Porque si no nos podemos dejar engañar por la subjetividad o por los intereses personales, en este caso de cada uno, ¿no? O de un grupo de clase social, ¿sabes? De una clase social determinada. Entonces, en el conflicto aquí, pues lo mismo, ¿no? Rusia plantea, o sea, el tema de la desnazificación, el tema de la desmilitarización y demás. Y claro, evidentemente sobre el papel, pues yo creo que nadie va a estar en contra de que se desnazifique un lugar, ¿no? Pero de la misma forma tampoco nadie estaba en contra o nadie negaba que, pues por ejemplo, en Afganistán hubiera talibanes, ¿no? Y evidentemente, pues los talibanes no es un régimen que nosotros defendamos, pero en ningún caso nadie se creía, ¿no? Que la intervención de Estados Unidos allí fuera realmente por eso, ¿no? Entonces, y de la misma forma, el lado contrario, ¿no? Es decir, la Unión Europea, pues o España, mismamente, el gobierno de España manda armas al gobierno ucraniano, ¿no? Porque quiere evitar las muertes de civiles y creo que nadie en su sano juicio pues, va a estar a favor de que mueran civiles, ¿no? Pero si luego vemos un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? Que esas armas se dan para un batallón, el batallón Azov, no sé si lo pronuncio bien, pues que sus líderes, ¿no? O muchos de sus integrantes son voluntarios directamente neonazis o ultraderechistas que cuelgan en farolas pues, a gitanos, a gente rusoparlante o pues, sindicalistas, etcétera, 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 pues hombre, pues entonces nos damos cuenta de que esa no es la forma, digamos, que se evitan muertes civiles y que precisamente es que esa no es la intención real, ¿no? Entonces aquí la intención real tiene que ver, pues eso, ¿no? Con el tema de la disputa interimperialista, de distintos intereses, digamos, de monopolios, principalmente vinculados a los energéticos, pero no exclusivamente. También, evidentemente, porque Ucrania, pues a nivel de geopolíticamente y geoestratégicamente, pues está en un lugar pues, determinante tanto para los intereses de la OTAN como para los intereses de Rusia. Y eso, ¿no? Entonces, que hay que ir a las razones, digamos, y no dejarse llevar por las declaraciones que hace un bando u otro. Y en este sentido, pues lo que comentabas tú de 2014, pues un poco ya volviendo a tu pregunta, Pedro, pues eso, ¿no? En lo que es la zona del Donbass, que es una zona, digamos, rusoparlante, ¿no? Hubo, pues bueno, hubo una serie de disputas militares, por así decirlo, ¿no? y de bombardeo de la población civil, en este caso por parte del gobierno ucraniano, y una de las medidas uno de los acuerdos que se llevó pues, para frenar este conflicto, ¿no? Ha habido en Ucrania en 2014, fue lo que se llamaron los acuerdos de Minsk, que bueno, que hay una serie de puntos que podéis buscarlos por internet, pero varios de ellos tenían que ver precisamente con el cese de los bombardeos en esas zonas, con que hubiera una serie de, bueno, pues, acuerdos de pacificación, por así decirlo, y de cese de las hostilidades en ese territorio. Cosa que, pues, que no se ha cumplido prácticamente, yo creo que en ningún momento, ¿no? Y que bueno, pues que es un precedente importante, ¿no? Porque también dio un poco pie, en este caso, a Rusia a justificar ideológicamente, ¿no? Y políticamente su intervención militar allí, con la excusa de defender a la población, digamos, rusoparlante, etcétera. Bueno, nos están llegando unas cuantas de preguntas, ¿vale? Yo por un poco ligar, como un poco más hacia la actualidad de lo que está pasando ahora mismo, hay una pregunta que me parece bastante curiosa, porque es verdad que algo que no se ha hablado tanto, y la leo literalmente, ¿vale? Un momento que lo he perdido. ¿Qué se sabe sobre supuestas organizaciones proxenetas que están articulando una red de trata de mujeres refugiadas en la frontera de Ucrania? No sé un poco si a lo mejor Juan sabe sobre esto. Yo he visto, pero únicamente un poquito, y he visto eso, que en la frontera entre Ucrania y Polonia existe redes de trata que básicamente están utilizando la excusa de toda la inmigración que llega debido a la guerra, emigración de tipo refugiado que huye de la guerra, para expandir sus tentáculos. Y básicamente ahí yo creo que lo más importante sería sobre todo entender que Ucrania durante las últimas décadas, de la mano de todo este proceso de empobrecimiento que hemos visto y que hemos hablado anteriormente, está viendo una de las peores caras del capitalismo, que es básicamente cuando se convierte en mercancía a las personas. Ya no únicamente su fuerza de trabajo, sino también a las personas. Y ahí se han cebado especialmente con las mujeres trabajadoras, porque esto básicamente no entra en ello una mujer que tenga
una posición burguesa, vamos, que sea de clase burguesa. Ahí lo que hemos visto es básicamente que muchas redes de trata de blancas se han aprovechado para traer mujeres ucranianas a países de Europa, pero no únicamente ahora, durante la guerra, durante todas las décadas previas ha sido algo bastante abundante, cosa que no sucedía en la Ucrania soviética. Y de otro lado hemos visto también cómo ha florecido el negocio de la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Ucrania básicamente es la capital europea de los vientres de alquiler. Y ahí podríamos señalar también cómo España, a pesar de que no reconoce la gestación subrogada, a través de una enmienda al reglamento, ha permitido que se inscriban bebés procedentes de la gestación subrogada como hijos legítimos por parte de los compradores, básicamente, aunque se lo traigan de Ucrania. Es decir, es ilegal en España siempre y cuando se produzca aquí, pero si se hace en otros países, si se importa el bebé desde fuera, entonces sí lo permite. Y Ucrania, debido a la situación que tiene dentro de esta pirámide desigual del capitalismo, básicamente se ha convertido en el principal mercado de este tipo de negocio. Por lo tanto, lo que pueda suceder ahora, lamentablemente va a ser muy cruel y es bastante probable que ya esté sucediendo muchas cosas que aún no sabemos. Quería comentar también, pero ya yendo a lo que estábamos hablando Lier y yo, retrotrayéndonos a cómo empezó todo este conflicto. Yo hablaba antes de la contrarrevolución, hablábamos también de qué pasó en 2014. Ahí hay que, sobre todo, tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Como previos. La primera de ellas es que la información que nosotros recibimos en España a través de los medios burgueses es siempre una información interesada. Básicamente porque lo que estamos viendo es una confrontación entre la OTAN y Rusia en tablero ucraniano. Y esto lo que hace es que España, como partícipe de la OTAN, al final tiene una posición beligerante, que no es, en este caso, a través de la presencia física de soldados en el tablero ucraniano, pero sí a través de los medios de comunicación, a través del envío de armas, a través de las sanciones. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que, a diferencia de otro tipo de análisis que se hacen en otro tipo de sectores que nada tienen que ver con un partido y una juventud comunista, los comunistas no buscamos culpables. Eso es algo bastante cristiano, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros fundamentalmente vamos a las causas, a los orígenes, a las responsabilidades. Y en ese sentido no tiene mucho sentido ver quién es el culpable de la guerra. Sabemos qué hitos hay, ¿vale? Seguimos enmarcando esos hitos y nos retrotraemos a 2014. ¿Qué pasó en 2014? Comentaba Lier alguna serie de cosas. Yo quiero comentar que antes de 2014, 2012 fueron las últimas elecciones sin ilegalizaciones en Ucrania. Porque a día de hoy tenemos una composición determinada del Parlamento que tiene un significado limitado. Todos lo sabemos lo que son unas elecciones parlamentarias. Pero desde 2014 han estado ilegalizados numerosos partidos y recientemente Zelensky acaba de ilegalizar a 11 partidos más. Bien, ¿qué pasaba entonces? Pues que el 30% de la votación se hizo a favor del Partido de las Regiones, que representa a la burguesía prorrusa, fundamentalmente en la zona este y sur del país, lo que Rusia en algún momento quiso convertir en Navarrasilla y Malarrasilla, ¿vale? Esas dos zonas que ahora están en disputa. El segundo partido fue Patria, que es un partido bastante escorado a la derecha. El tercero, Udar, que es el partido del actual alcalde de Kiev, que es Klitschko, un antiguo boxeador. Con un 13% también, el tercer partido, o sea, tercero y cuarto están empatados, el Partido Comunista de Ucrania, ¿vale? Partido Comunista de Ucrania, que llegó a obtener en 1999 un 38% de los votos. A lo que voy es, la campaña anticomunista que se desató después de 2014 contra el Partido Comunista de Ucrania es contra una parte muy significativa de la población de Ucrania. El Partido Comunista de Ucrania se podría hablar mucho y se podría criticar bastantes de sus posiciones desde el marxismo-leninismo, ¿no? Pero, en definitiva, la gente que vota ese partido lo hace desde una perspectiva comunista. Por lo tanto, es importante verlo. Bien, decía, el partido más votado fue ese partido que apoya a la burguesía prorrusa y se le monta básicamente después de que Yanukovych, el presidente de ese partido, se niega a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, se le monta una rebelión que es conocida como el Euromaidán, que a día de hoy documentos desclasificados prueban
que la Embajada de Estados Unidos daba $1 millón al día a los manifestantes, entre los cuales había una participación importante por parte de fuerzas de extrema derecha. Cuando cae Yanukovych, que es febrero de 2014, Rusia ve peligrar su posición geopolítica y entra con todo en Crimea, y un mes después, 7 de abril de 2014, empieza la insurrección en el Donbass. ¿Nosotros qué consideramos de esa insurrección en el Donbass? Bien, desde luego no es que simpaticemos para nada con las nuevas autoridades golpistas de Ucrania, pero de todas maneras consideramos que en lo que luego se ha transformado es una guerra de banderas, una guerra de identidades, cosa que nada tiene que ver con los intereses de la clase obrera. Y sobre todo lo vemos en que ese fervor nacionalista por los dos bandos a lo que llevó fue a que en julio de 2014 se ilegalizase el Partido Comunista de Ucrania y a todo el resto de partidos comunistas que había en Ucrania. En 2015 se aprueba la ley anticomunista en Ucrania, o ley de descomunización, que llaman ellos, por el cual se ha cambiado el nombre de calles, de ciudades, de provincias, se derriban estatuas de Lenin o cualquier símbolo o emblema de tiempos soviéticos. Incluso está prohibido llevar una camiseta con el Che Guevara en Ucrania. De hecho, incluso se han quitado los nombres de las calles que llevaban a cosmonautas soviéticos, incluso cuando eran ucranianos, ¿vale? Y 35 de esas calles que se renombraron quitando nombres soviéticos, pero nombre soviético puede ser calle de Moscú, ¿vale? Se han renombrado 35 de ellas como avenida o calle Stepan Bandera, que es el líder nacionalista ucraniano que colaboró con la ocupación nazi de Ucrania. La avenida Moscú de Kiev, por ejemplo, se ha renombrado como avenida Stepan Bandera, del cual se han construido en toda Ucrania además 20 estatuas y hay 3 museos, ¿vale? Ese es el tipo de clima político que el régimen post-Maidán instauró en Ucrania. Y necesariamente eso llevaba a la guerra, al enfrentamiento. Una cuestión, por seguir comentando un tema de... Nos están llegando muchísimas preguntas, ¿eh? Entonces ya os digo que tenemos una serie de temas de los que queremos hablar sí o sí. Vamos a intentar introducir algunas de las que comentáis, pero ya os digo, todas va a ser un poco imposible. Hay una pregunta que creo que se liga de forma interesante con las temáticas que estáis tocando. No la tengo exactamente apuntada como era, porque ya la he ido perdiendo en el chat, pero básicamente que hablaba de por qué los medios están catalogando a Putin como comunista, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Qué papel tiene todo este rollo, todo este discurso que juega Putin de la desnazificación de Ucrania, etcétera, etcétera? ¿Qué intereses hay realmente detrás de Rusia y en concreto del partido gobernante, de la burguesía rusa, vaya? No sé si a esto a lo mejor puede responder Lier, ¿no? No sé, o sea, un poco quien vea ahí. Venga, Lier, que yo me enrollo mucho, tío. Sí, perdón, que es que no. A ver, aquí, claro, me has preguntado de la Unión Europea, pero también de Putin, entiendo, por los dos bandos, ¿no? Sí, sí, un poco eso, situar a los dos bandos, un poco cuáles analizamos que son los reales intereses que hay detrás de todo esto y demás. Claro, a ver, por un lado, el papel del anticomunismo y de cierta simbología comunista por parte de Rusia, o sea, del anticomunismo europeo y cierta nostalgia comunista, que luego, bueno, ahora lo comento un poco, pero realmente también es anticomunismo en el fondo, ¿no? En Rusia. Sí, hablando rápido y mal, Putin lo que le gusta a la Unión Soviética es las fronteras que tuvo. O sea, básicamente, eso es lo que quiere. Todo lo demás, pues claro, evidentemente el pueblo ruso todavía, ¿no? Mantiene cierta, no sé si llamarle prestigio, ¿no? O cierta nostalgia a la época pasada, pues porque evidentemente, pues, y bueno, Juan ha citado algunos datos de Ucrania, pero esos son aplicables a prácticamente a todas las repúblicas soviéticas, ¿no? Independientemente de todas las críticas que podamos hacer a determinada gestión económica, ¿no? Y determinadas medidas que tomase la Unión Soviética, pues evidentemente el pueblo soviético, pues todavía muchos de ellos recuerdan, pues, ¿no? Los beneficios que le proporcionaban la sociedad socialista en tanto a pues, cuestiones de sanidad pública, educación, etcétera, hasta cuestiones laborales, en fin, un sinfín de cuestiones, ¿no? Entonces, apelar a eso, en el fondo, pues es una forma, digamos, de meterse en su bolsillo, pues, ¿no? a toda esa generación, digamos, que tiene ese pasado, que incluso también
tienen un carácter, digamos, antifascista, ¿no? A nivel, digamos, de eso, ¿no? De casi idiosincrasia, ¿no? Porque al final, pues, el pueblo soviético no dejó de perder a 20 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que es una cosa que es real en la sociedad rusa, ¿no? Entonces, evidentemente, tirar de ese sentimiento simplemente es una cuestión de legitimación. Ahora bien, bueno, no sé si tratarlo ahora o igual lo dejamos para luego, pero el gobierno ruso es abanderado en la práctica política, más allá de las declaraciones que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Que no hay que dejarse llevar por las declaraciones, es abanderado de un anticomunismo ferviente en muchos ámbitos. Y de hecho, la intervención, o sea, una de las declaraciones que hizo Putin antes de intervenir, decía algo así como que esto es culpa del pasado soviético, ¿no? Y que lo que había que era descomunistizar también Ucrania, que coincide también, ¿no? con lo que ha comentado Juan, que planteaba el gobierno ucraniano. Entonces, bueno, luego igual si quieres más tarde nos metemos igual en las medidas anticomunistas o en determinadas posiciones anticomunistas de Putin, digo, para no tocar tantos temas juntos. Y por el tema de la Unión Europea, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Es decir, la Unión Europea desde hace tiempo, bueno, desde su fundación, o sea, la fundación de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en su momento y demás, tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es el fortalecer los monopolios europeos, al principio vinculados con la energía atómica y demás, y posteriormente, pues con muchas más cuestiones industriales. De hecho, es bien sabido que en Bruselas hay la mesa de los industriales, ¿no? Que hay una serie de lobbies de los monopolios europeos que determinan muchas veces la agenda y los intereses, bueno, ¿no? Y las medidas que lleva a cabo la Unión Europea. Pero aparte de eso también era frenar, digamos, el avance, digamos, del comunismo en Europa, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea ha sido abanderada del anticomunismo, pues, históricamente y en los últimos años, pues mucho más, ¿no? Con declaraciones en el Parlamento Europeo en el que se equiparan, ¿no? Con la teoría, la que se denomina la teoría de los extremos, ¿no? Que se equiparan las víctimas, las supuestas víctimas del comunismo y del nazifascismo como si fueran lo mismo, ¿no? Bajo la teoría del autoritarismo, ¿no? Como si todos, yo siempre digo de broma que, bueno, en fin, que comparar las dos, es que parece que voy a hablar de deportes, ¿no? Pero que comparar las víctimas hablar de autoritarismo, ¿no? Para poder, digamos, meter en el mismo saco a dos regímenes sociales antagónicos, ¿no? Desde un punto de vista de clase, es como decir pues eso, que el baloncesto y el fútbol es lo mismo porque hay una pelota. Bueno, pues vale, bien, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que esa teoría de los dos extremos sirve precisamente para facilitar o para legitimar una serie de medidas anticomunistas, pues como las que ha planteado Juan, que ha habido en Ucrania, de legalización de partidos y cambio de calles, pero que no solo ha habido en Ucrania, ¿no? Que han habido, por ejemplo, en Polonia, bueno, en todos los países digamos, del este de Europa y posiblemente, pues, poco a poco en algunos países de Centro Europa y de nuestra región, ¿no? Entonces, claro, pues en ese contexto de avance, digamos, del anticomunismo en Europa, ¿no? Y también para facilitar para facilitar, digamos, las medidas antipopulares, ¿no? Porque al final, pues los comunistas, ¿no? Y las organizaciones, digamos, de la clase obrera son las que principalmente confrontan con esas medidas antipopulares que lleva la Unión Europea, pues si ya se criminaliza, ¿no? Digamos, al sector que presumiblemente, ¿no? Potencialmente va a abanderar esa lucha de clases, pues luego es mucho más fácil reprimirlo o silenciarlo en este caso, ¿no? Entonces, en el caso de Putin, pues es un claro ejemplo, pues, de matar a dos pájaros de un tiro, ¿no? Pues si nuestro enemigo era Rusia, pues no solo digamos, atacamos al enemigo, por así decirlo, sino además, pues bueno, aprovechamos que utilizamos la etiqueta del comunismo, aprovechamos también una serie de cuestiones de la subjetividad, ¿no? Pues ahora han salido por gente analizando psicológicamente que si Putin no sé qué, si, ¿sabes? Entonces, digamos que al final es una forma de vender el conflicto con todos los argumentos posibles, menos los que subyacen de verdad, que son, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? De cuestiones de disputa interimperialista. Entonces, bueno, si podemos enfocarnos en que, pues, Putin está loco, ¿no? O yo qué sé, o si pues lo que sea, ¿no? Pues porque es comunista o lo que sea, pues mira, así digamos que llevamos el foco del debate a cuestiones que no son las principales. Pero esto es una cuestión, yo creo que si veis en todas las guerras y en todos los conflictos, ¿no? Cada vez que un país tiene una disputa o una confrontación más abierta contra determinado otro país,
no dejan de salir noticias y cuestiones pues, sobre sus dirigentes, sobre sus vidas personales, sobre sus rasgos psicológicos, sobre, en fin, un sinfín de cuestiones pues, que no hacen más que marear la perdiz, por así decirlo, para evitar un debate de fondo sobre las causas, digamos, principales y los intereses y las corresponsabilidades, ¿no? Como antes decía Juan, ¿no? de ambos bandos. No sé Yo diría que Putin no únicamente no es comunista. Perdona. ¿Estaba hablando Pedro o le doy yo? No, se me está cortando la conexión. No, sigue, Juan, sigue, perdona. No. Dale. ¿Hablo yo? Sí, habla tú, Juan. Vale. Yo iba a decir que Putin no únicamente no es comunista, sino que si tú le preguntaras al propio Putin si es comunista, yo creo que la carcajada que se echaría sería épica. Bueno, yo en mi caso, por circunstancias de trabajo, he estado trabajando en Rusia durante un tiempo y ahí he podido ver lo que existe en Rusia y aparte de lo que nos dan los datos, los propios discursos públicos, ¿no? Que hace tanto Putin como Yedina Rossiya, que es el partido de Putin. Es un partido de centro-derecha, conservador en lo ideológico y que se sirve de algunos símbolos de la antigua Unión Soviética de vez en cuando y en circunstancias concretas para generar consensos. Pero de la misma manera podemos ver que Francia se sirve de los símbolos de la resistencia contra la ocupación alemana, buena parte de los cuales proceden de los partisanos comunistas, y no por ello tratamos de identificar a Francia como un país socialista. Es decir, lo que tenemos que ver es una distinción clara entre lo que es la parte superestructural, es decir, de legitimación desde la parte ideológica por parte de un Estado y cómo se ve a sí mismo. Y ahí podemos ver también, por ejemplo, que España se categoriza a sí misma como una democracia social, un Estado de Derecho, donde existe el imperio de la ley. Podríamos sacarle mil pegas a ello, ¿no? Pero al final cada uno tiene una manera de verse a sí mismo, pero no tenemos que centrarnos en esa parte. Putin no se declara comunista, ya para empezar. Pero vamos a ir a los datos, es decir, ¿cómo es la Rusia de Putin? Bien, la Rusia de Putin es una Rusia donde existen monopolios dominando la economía. Monopolios rusos que no son fruto de la Unión Soviética, son fruto de la destrucción de la Unión Soviética, de la apropiación por parte de una serie de oligarcas de esos monopolios. Y ahí tenemos tanto algunos que están parcialmente intervenidos por parte del Estado, como el caso de Gazprom, Rosneft, que estos dos son en el ámbito de los hidrocarburos, o Sberbank, que es el principal banco de Rusia, pero también tenemos los casos de monopolios privados como Lukoil, Nornickel o Yandex, ¿vale? En distintos sectores. En segundo lugar, esto ha formado un capital financiero que domina la economía. Entre 1999 y 2019, en Rusia han pasado de 352 entidades bancarias a 10. Han pasado de 0 a 133 las entidades bancarias que tienen una cartera de entre 10.000 y 100.000 millones de rublos. Y de 0 a 33 las entidades que tienen una cartera superior a los 100.000 millones de rublos, especialmente desde el proceso de concentración bancaria que se inició en 2013. Y estos bancos intervienen en numerosos sectores de la economía. Y además, una vez que tienen dominado el mercado interior, se dedican a la exportación de capitales. De hecho, el problema que tiene a día de hoy Europa, la Unión Europea, con el gas ruso no es únicamente las exportaciones rusas de gas, que a día de hoy se acaba el plazo, tienen que empezar a pagarse en rublos. Es que las refinerías y los almacenes de gas que existen en la Unión Europea, buena parte de ellos están comprados por monopolios rusos. Y otras fuentes alternativas están también o en manos rusas o en alianzas con Rusia. Argelia, otro suministrador de gas, es uno de los principales aliados de la Rusia de Putin. Qatar, que es otro de los principales productores de gas, en este caso gas licuado, tiene participaciones en Gazprom, ¿vale? Está vinculado en intereses oligárquicos con el gas ruso. De otro lado, también tenemos como Irán, que es otro de los principales suministradores de gas dentro del mundo, es un aliado de Rusia y de China. Bien, en ese sentido, lo que tenemos es que, aparte de hacia la Unión Europea, también están ganando territorio en África a través de intervenciones militares con grupos proxy, fundamentalmente a través de una herramienta que es el grupo Wagner, que es una extensión, fundamentalmente la hacen pasar como una especie de
ejército privado, como si fuera el Blackwater de Rusia, pero en definitiva de lo que se trata es de una extensión del GRU, que es la inteligencia militar rusa, para hacer intervenciones con negación plausible. Tenemos que Rusia participa además en asociaciones internacionales monopolistas, no únicamente aquellas que también son comunes con el resto de potencias capitalistas, sino que también tienen las suyas propias, la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, que comparte con China, etc. Participan del reparto del mundo. Lo decía Lier, cuando habla de la Unión Soviética, en lo que está pensando es en las fronteras de la Unión Soviética, pero básicamente para tratar de llegar con sus monopolios a las antiguas fronteras de la Unión Europea. El problema que tiene es que el mundo siempre está repartido. Cuando tú aspiras a un nuevo reparto vas a tener que confrontar con otras potencias, y en este caso es con el bloque que forman a través de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Rusia? Tenemos todas las características que utilizaba Lenin para describir el monopolismo como fase final del capitalismo y, por tanto, cuando se convierte en política de Estado, el imperialismo. Claro, de hecho, voy a intervenir yo un poco, ¿vale? Pedro está teniendo algunos problemas técnicos. No era broma lo que os decía del coffee, de comprarle una cámara, igual también un modem y un wifi nuevo. Entonces voy a intervenir yo un poquillo. Hay una pregunta que han hecho que va muy relacionada con lo que comentaba ahora Juan, que no sé si quiera entrar ya a liar a ello, y es un poco hablar de qué es realmente el imperialismo. Es decir, Rusia es imperialista, hemos visto, sobre todo con la teoría esta de la multipolaridad y demás. Hace unos días volvió a ser como un debate cíclico de nuevo en Twitter, todo el tema de si Rusia es imperialista o no. Un poco cuál es la teoría del imperialismo que nosotros manejamos. ¿Es realmente el imperialismo simplemente una política agresiva exterior o tiene que ver con algo más, con lo que ya iba situando Juan? Vale, a ver, esto no sé cómo, no quiero ser igual, no hacer una intervención muy larga, pero claro, Juan ya ha adelantado un poco, ¿no? Nosotros entendemos el imperialismo por su materialidad, ¿no? Por sus condiciones materiales, sino pues un poco por luego las expresiones, digamos, de la superestructura y demás. Entonces, Lenin habla de 5 rasgos, ¿no? Que son los que ha hablado un poco Juan ahora, que es, pues, por un lado, la concentración del capital, ¿no? Hasta a un nivel que se forman los monopolios, la fusión del capital industrial con el capital bancario, formándose así el capital financiero, ¿no? De hecho, Lenin habla ahí de unión personal casi, ¿no? De bancos, pues eso, ¿no? Y el hijo de tal banco es el accionista principal de tales empresas. En fin, esa fusión que se da ya casi a nivel personal, ¿no? El tema de la exportación de capitales en contraposición a la exportación de mercancías, que eso Juan habla un poco y es interesante porque Rusia creo que hasta el 94 no tiene ningún organismo, digamos, estatal que digamos, analice o dirija la exportación de capitales, ¿no? Precisamente porque la Unión Soviética no tenía interés, podría hacer intercambio, tener comercio y demás, pero no tenía, digamos, esas aspiraciones de inversión de capitales o de exportación de capitales, ¿no? También el tema de la formación de asociaciones internacionales de los monopolios, precisamente para competir por las materias primas, recursos energéticos, rutas de transporte y demás, que Juan ha comentado algunos, ¿no? Como la Organización de Cooperación de Shanghái, pero hay otras tantas. Y la última, que es el tema del fin del reparto del mundo, que bueno, que también nos ha comentado Juan. Lo que sí, a mí me gusta de todas, o sea, esto es como una cosa que a los que se hayan leído pues, el libro clásico de Lenin de la fase imperialismo, fase superior del capitalismo, pues ya lo tendrá manido, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí sí que me gusta un poco subrayar, es que Lenin dice estos rasgos y demás, pero Lenin no, aunque sí que dice que hay países, o sea, utiliza el imperialismo como un adjetivo calificativo para algunos países, ¿no? Él sobre todo hace hincapié en el imperialismo como sistema global, como fase a la que ha llegado el capitalismo mundial, ¿no? No tanto, o sea, es decir, él no lo ubica en un espacio geográfico ni hace un listado nunca de, no, a ver, pues son imperialistas y empieza a hacer un listado, este país, ¿no? Sino que tenemos que empezar a entender que el imperialismo es una fase global del capitalismo en el que encima en la actualidad, y ahora un poco voy a exponer ahora, ¿no? Todos los países capitalistas están inmersos dentro de eso, están, digamos, siendo partícipes, están integrados por múltiples mecanismos, ¿no? Eso no significa que todos los países cumplan un mismo papel, ni que tengan las mismas capacidades para imponer sus intereses, ¿no? Y competir con otros competidores, ¿no? Pero sí que todos los países
digamos, están integrados en el capitalismo como sistema. Y Lenin hace mucho hincapié en eso, en la necesidad de entender el imperialismo como un sistema global de relaciones e interrelaciones. De hecho, hay una cita que dice ahí algo así como que las relaciones entre estados pequeños y grandes siempre han existido, ¿no? Pero que en el imperialismo, digamos, que llegan a un sistema, a convertirse en un sistema general, y dice la cita famosa de que pasan a ser eslabones en la cadena de operaciones del capital, ¿no? Financiero mundial. Entonces, esa concepción de que todos los países, tanto estados pequeños, pasan a ser parte de una misma digamos, estructura de relaciones y de interrelaciones, hace que tampoco creo que tengamos que obcecarnos en ir y decir, bueno, este país, este rasgo es que lo cumple un poco menos que este otro, tal, no sé qué, sino verlo un poco en su globalidad, ¿no? Perdón, no voy a extender un poco, pero nosotros cuando hablamos de integración de todos los países, y quiero hacer ahí el matiz, ¿no? De todos los países en el sistema imperialista internacional, por eso hablamos del sistema imperialista internacional, ¿no? Lo decimos porque en la actualidad, me voy a retrotraer un poco eso, pues cuando existía el campo socialista. Cuando existía el campo socialista, digamos, había pues dos mundos, por así decirlo, ¿no? El mundo, digamos, del capital y el mundo del trabajo, ¿no? Representado por los países socialistas, al margen de que luego pues, podamos hacer pues, algunas valoraciones más críticas o menos críticas, ¿no? de ese campo socialista. Pero lo que había es, digamos, un sistema imperialista internacional, pero sí que reducido a un grupo digamos, en las que participaba una serie de países con sus organismos tanto mundiales como regionales, ¿no? Por ejemplo, mundiales, pues eso, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, etcétera. Bueno, la OTAN sí que tiene un espacio quizás regional, pero bueno, una operatividad mundial. La Unión Europea, por ejemplo, podría ser un espacio, un mecanismo regional y demás. Por otro lado, el campo socialista, pues bueno, ¿no? Con sus organizaciones y demás. Y luego existían toda una serie de países que principalmente con un pasado colonial o que eran colonias, que estuvieron en un proceso de descolonización, y la Unión Soviética, para que no se integraran estos países digamos, en los mecanismos del capital internacional, despliega todo o sea, hace todo un esfuerzo, digamos, político, económico y diplomático, que, insisto, no vamos a entrar a valorar aquí si fue más acertado o menos acertado, pero digamos la cuestión objetiva es que hizo una intervención política sobre estos países para intentar, por todas las vías posibles, que aunque eran países que efectivamente tenían una base económica capitalista, sí que es verdad que no habían desarrollado, como estaban en procesos de descolonización, la mayoría todavía no han llegado a esa formación de monopolios, etcétera, digamos, y se desplegó un esfuerzo para que no se integrasen, pues, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, en fin, en las estructuras militares, económicas y políticas del imperialismo. Vale. Estos países han tenido muchos nombres, ¿no? Durante un tiempo se les llamaba los países de desarrollo no capitalista, que también podemos discutir hasta qué punto es acertada esa denominación o no, pero bueno, por lo menos había una serie de países que no estaban integrados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que la Unión Soviética no existe, y en el momento en que la Unión Soviética no existe y ya no vivimos o sea, ya no existen las colonias en el sentido de fenómeno histórico, o sea, es decir, pueden haber colonias puntualmente, por ejemplo, el Sáhara, ¿no? Yo que sé, Palestina, podemos hablar si es una colonia, en fin, pero son excepciones, ¿no? No caracterizan el sistema mundial como fenómeno histórico, ¿no? Es decir, por ejemplo, pueden haber países que existan vestigios feudales, pero nadie negaría que estamos en la época del capitalismo, ¿no? O como fenómeno histórico. Entonces, a día de hoy, el colonialismo como fenómeno histórico no existe. Y por otro lado, todos estos países, en cuanto desaparece el campo socialista, se integran, pues eso, en todos estos mecanismos, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, o montan las suyas propias, las regionales, en pos precisamente de intentar hacer fortalecer los intereses de sus monopolios o poder exportar capitales o llegar, digamos, su influencia del capital a más lugares, etc. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando decimos que todos los países se integran dentro del sistema imperialista internacional como sistema, en el sentido de que todos juegan todos juegan al mismo juego, por así decirlo, con unas mismas reglas. Es decir, volviendo a lo de los deportes, no todos juegan al fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no todos los países son el Real Madrid o el Barça, ¿no? También hay países de tercera división, que no se entienda como un desprecio, sino que no tienen la capacidad política, económica y militar, ni diplomática, ni de demás tipos, para poder, digamos, imponer sus intereses de la misma forma que los imponen otros, ¿no? Pero sí que, digamos, su acción política, ¿no? O sea, lo que le motiva a tomar decisiones, a crear estructuras regionales o a integrarse en unas o en otras estructuras, es precisamente los intereses imperialistas, en el sentido de los intereses de fortalecer sus monopolios en la medida de lo que pueden. Claro, hay países pues, que pueden muy poco, pero aún así exportan capitales y aún así intentan fortalecer sus intereses económicos capitalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido es
a lo que voy de que sea, o sea, si me preguntas así rápidamente, ¿seas imperialista? Pues sí, pero que es muy fácil caer, si empezamos a utilizarlo como adjetivo calificativo de un país en concreto, es muy fácil que sin querer caigamos ya rápidamente en esa idea de que el imperialismo nos recuerda a los imperios antiguos, ¿no? Al imperio otomano, al imperio romano, al imperio que sea, ¿no? Y entonces es muy fácil que incluso aunque tengamos muy claro lo que dice Lenin en el imperialismo, es muy fácil que lo relacionemos con eso y pensemos, claro, entonces si los imperios antiguos, ¿qué eran? ¿No? Pues países grandes con capacidad militar que generalmente invadían otros países. Entonces es muy fácil que caigamos en ese falso debate de quién es más imperialista, quién es menos. Bueno, es que no es que seas más o menos imperialista, o sea, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión cualitativa de cuál es la base económica de tu país, dónde está integrado y bajo qué intereses opera. Luego, claro, pues insisto en lo mismo, ¿no? Que no todos operan o tienen la misma capacidad de operar. Entonces, claro, nosotros, siguiendo con lo de los deportes, nosotros lo que queremos es que se juegue a otra cosa. O sea, no queremos no pelear porque metan el VAR o haya una ley, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Que queremos, digamos, romper las reglas de juego de forma integral, ¿no? Entonces, un poco es eso a lo que voy, que tenemos que intentar un poco, y si leemos un poco con profundidad lo que dice Lenin, no solo en el clásico texto sino, por ejemplo, en sus cuadernos del imperialismo, que es muy interesante porque son como sus anotaciones, ¿no? Ahí se ve todas las revistas, las publicaciones, en fin, todo, digamos que es como un diario de a bordo suyo y ahí se ve un poco ese pensamiento de entender eso, ¿no? De que todos los países pasan a ser eslabones en la cadena, digamos, del capital internacional, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado muy bien eso, pero eso es lo que quería decir, ¿no? Que a mí me gusta un poco señalar eso, el carácter, digamos, del sistema imperialista internacional y sistémico y de esas interrelaciones que se generan, para así no blanquear ninguna potencia, ¿no? Porque si no podríamos caer, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿no? Pues bueno, apoyar a que sea más débil, entre comillas, ¿no? El país más débil, ¿no? Por así decirlo, que menos, digamos, dentro de ese sistema, pues esté en una posición más ventajosa. Es muy fácil caer, o sea, si lo entendemos como un adjetivo calificativo, quiero decir, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un poco la idea que yo quería un poco desarrollar en este sentido. Yo, por volver un poco a temática actualidad y dejar este tema un poquillo más aparcado por ahora, después de yo creo que una explicación bastante interesante sobre lo que pensamos nosotros que es realmente la teoría del imperialismo, creo que también es interesante, lo apuntaban algunos comentarios del chat, lo apunto de forma genérica, es un poco también el papel de los medios en todo este conflicto. Porque, por ejemplo, preguntaba creo que un comentario si Zelensky es fascista. Claro, yo mira, por ejemplo, aquí voy a meter una anécdota de hace no mucho. Hace no mucho, el partido junto con otras organizaciones convocó en Córdoba una concentración realmente contra la OTAN, es decir, contra la guerra en Ucrania, obviamente, pero específicamente contra la OTAN, ¿no? Lo curioso es que allí, claro, nos personamos una serie de agentes sociales en general, entre los que estaba el partido, y básicamente, aparte de esos colectivos sociales, también vinieron una serie de colectivos ucranianos, ¿no? Y fue curioso porque precisamente en una manifestación, en una concentración en ese caso, que era específicamente contra la OTAN, aunque se apuntaba también a todo el tema de que no parezca un partido de fútbol, que o estás con Rusia o estás con Ucrania, no, o estás más bien con el gobierno de Rusia, con el gobierno de Ucrania, con ambas caras del imperialismo. Se apuntaba específicamente a nuestro papel dentro de la OTAN y a la necesidad de romper con la OTAN. Pues bueno, estos que venían de fuera, esta asociación que venía de fuera, precisamente vino a decir que no, que ellos querían una intervención de la OTAN, a una concentración que era anti-OTAN. Y lo que pasó, curiosamente, fue principalmente que los medios de comunicación, se pueden decir perfectamente, Cordópolis, el Diario de Córdoba, etcétera, en vez de ir a los propios convocantes de la manifestación, se fueron a los ucranianos, tomaron declaración y ellos diciendo que estaban en la concentración porque querían la intervención de la OTAN en su país, ¿no? Entonces, todo ese papel de blanqueamiento de los medios, un poco en qué se enmarca en esos planes de la Unión Europea y demás. No sé si Juan querrías comentar un poco sobre esto. Bueno, sobre las varias cosas que has comentado, lo primero, Zelensky no es fascista. No es fascista y otra cosa diferente es que el régimen post-Maidán que se ha implantado en Ucrania cuente con fascistas y cuente con neonazis para mantener ya no la parte más de legitimación, que también, porque estos tienen sus propios campamentos, tienen sus propios círculos donde pueden influenciar la opinión pública, pero también participen en la represión.
Las fuerzas policiales de Ucrania cuentan con fuerzas fundamentalmente de S-14, que es un grupo paramilitar fascista y que cuentan con ellos para la represión de gitanos, para la represión de todo tipo de colectivos a los cuales consideran indeseables. Y el propio ejército ucraniano, sobre todo a través de la Guardia Nacional Ucraniana, cuenta con numerosos grupos, fundamentalmente batallones, batallón Aidar, batallón Azov, que son batallones neonazis. Están armados con armas que vienen de la Unión Europea y de la OTAN. En ese sentido, lo que podemos ver es que el régimen en sí no es fascista, pero sí cuenta con estos fascistas, porque bastantes de los aspectos característicos de este régimen son tremendamente reaccionarios. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que toda la información que nos llega a nosotros por parte de los medios de comunicación españoles siempre va a ser una información que está basada en una serie de intereses. Antes Lier, en la larga explicación que nos hizo, pero siempre distinguía ¿no? la parte que es base, es decir, intereses económicos, posición económica, relaciones entre clases, de lo que es una política, una idea, una legitimación, ¿no? Y entonces él nos decía, el imperialismo no es únicamente una política exterior, es fundamentalmente unas relaciones que se dan en la parte económica, la base, ¿no? Están entrelazadas entre sí, aunque tienen un aspecto de jerarquía por parte de algunos. En el caso de la información que nos llega de la guerra pasa un poco lo mismo. Lo primero son los intereses y después cómo se defienden esos intereses. España, o más bien la oligarquía que nos domina aquí, está en una alianza que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y a través de esa alianza que tiene la oligarquía va a tratar de mezclar todo para que la información que nos llegue sea una información donde lo que interesa se ponga, ya sea de manera manipulada o no, y lo que no interesa se oculta, como por ejemplo el secuestro de los hermanos Kononovich, que son líderes de la Juventud Comunista en Ucrania, ilegalizada, y que llevan, si no me equivoco, un mes en detención totalmente ilegal dentro de Ucrania y no se sabe muy bien de qué se les acusa. Parece ser que algo relacionado con el espionaje, cosa que es una fabricación, por supuesto, pero básicamente los están manteniendo retenidos en una de las comisarías de la SBU, que es el órgano de inteligencia de Ucrania. También se nos oculta, por ejemplo, el hecho de qué pasa con el periodista Pablo González, detenido en Polonia. Y el gobierno español no se sabe muy bien qué está haciendo respecto a esto, pero como altera el relato, no nos lo van a contar. ¿Qué sí nos van a contar? Pues nos van a contar todo aquello que beneficie a la parte que a la OTAN le interesa que gane o que esté básicamente apareciendo como víctima dentro de las noticias para que así se justifique toda una serie de esfuerzos militares, incluyendo la entrega de armas. Y de esa manera no nos muestran imágenes que son reales, como por ejemplo, hasta hace nada no se habían publicado en medios españoles las torturas con disparos a prisioneros de guerra rusos que dejan desangrándose en el suelo. Pero sí nos muestran, por ejemplo, imágenes de videojuegos que nos hacen pasar por enfrentamientos aéreos sobre Kiev. También nos repiten acríticamente las mentiras ucranianas. Y yo no les culpo por mentir, es decir, al final por la guerra vale todo, ¿no? Pero al final lo tremendamente negativo es que nos hagan pasar por verdadero cosas como lo de la isla de la serpiente, donde supuestamente 13 guardias fronterizos ucranianos habían decidido morir antes que entregarse. Por lo visto se rindieron y de hecho no únicamente se rindieron, sino que Rusia los intercambió por soldados rusos que eran prisioneros de guerra en manos ucranianas. Y ayer Zelensky le dio una medalla al jefe de ese regimiento. Es decir, primero nos decían que habían muerto de manera valiente y ahora se les premia por entregarse de manera valiente. Nos mencionaron también el fantasma de Kiev. Nos hablan de contraofensivas mágicas ucranianas que recuperan territorio. Ayer o antes de ayer les habían envenenado los negociadores de las conversaciones de paz, luego resultó que era mentira. Todo lo que pueda entrar para meternos una imagen determinada sobre el conflicto, y en este caso en España es la versión que favorece a Ucrania,
va a funcionar. Y de esa manera también quiero hablar aquí de otro último tema, ya me callo, que es cómo también todo lo que puede perjudicar al enemigo o todo aquello que le podría beneficiar se altera. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo se ha prohibido a los deportistas y equipos rusos de competiciones deportivas, cómo el Teatro Real de Madrid ha cancelado uno de los mejores teatros del mundo, el Bolshoi, cómo Polonia ha prohibido la música de Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, cómo el Festival de Música de Peralada ha prohibido al Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que es otro de los mejores del mundo. El Liceu de Barcelona y la Ópera de Nueva York, la Ópera Metropolitana de Nueva York, han cancelado a Anna Netrebko. La Scala de Milán a Valery Georgiev, que por cierto se había posicionado en contra de la guerra. La Filmoteca de Andalucía ha cancelado al difunto Tarkovsky. El certamen de fotografía europea a Alexander Bronsky. El Festival de Cine de Glasgow a Kirill Sokolov y a Lado Batania. Es decir, se está cancelando básicamente todo lo ruso, pero de manera crítica, esté vivo o muerto, se haya posicionado a favor de la guerra o en contra, pero lo que interesa ahora es cancelar absolutamente todo lo ruso porque es lo que interesa en este contexto de guerra. Y esto no es defender los rusos, es defender el sentido común. Más que nada, porque luego se llega a los extremos, como que la Federación Internacional de Felinos ha cancelado a los gatos rusos. Como que un roble de 200 años que había sido plantado en Perú por un científico ruso, perdón, por un escritor ruso, también ha sido cancelado de otro certamen. Es decir, estamos llegando a un momento ridículo del debate público en nuestras sociedades. Y todo mediado por los intereses de propaganda de guerra. No sé, me escucha un poquito mejor, si me veis. Más o menos, se te escucha un poco cortado, Pedro, ¿eh? Sí, Creo que voy a continuar yo, porque está en modo robot. de acuerdo. Vale. Perfecto. Nada, un poco, yo creo que la siguiente pregunta, antes de seguir pasando un poco con algunas de las preguntas que tengo por aquí anotadas, es también un poco el papel que tiene España en todo esto dentro de la Unión Europea y la OTAN, sobre todo ya vimos hace ya varias semanas, creo, el tema del envío de las armas, luego se ha vuelto a hablar de lo mismo otra vez y tal, y un poco cuál es el papel de España dentro de todo este conflicto y un poco qué analizamos nosotros en esta cuestión. Lier, creo que te toca. Sí. No, bueno, yo quería hacer, antes, es que justo como no sabía si iba a hablar Pedro, ¿no? Sobre justo lo que ha dicho Juan, una pequeña cuestión, y es que yo creo que sí que con la guerra de Ucrania ha habido no sé si llamarlo un salto cualitativo a nivel de medios de comunicación en España, en el sentido de que ha habido un cierre de filas monolítico por parte de los medios de comunicación. Si en otras guerras, en otras intervenciones o incluso aunque no, cuando no ha habido guerras directas, pero ha habido pues intentos de criminalización de diversos gobiernos de otros países, ¿no? Pues porque interesaba, pues, generalmente por el tema de hidrocarburos y demás. Si bien es cierto que esas veces, evidentemente, los principales medios de comunicación pues iban en una misma línea, siempre, bueno, pues dependiendo también los medios de qué tendencia fueran o incluso a qué partido, con qué partido estuvieran vínculos, pues bueno, podría haber ciertos matices, por así decirlo, o, bueno, por lo menos se dejaban igual a otros medios, entre comillas, alternativos que comentar. Bueno, ¿no? Pues que dieran una visión diferente, que ni siquiera quiero decir que esa visión, pues, estemos de acuerdo o no, pero digamos que había por lo menos un mínimo de diferencias, ¿no? Pero a día de hoy, pues bueno, ¿no? Con el cierre de medios rusos, ¿no? Aparte de todos los cierres que ha dicho Juan, ¿no? Pero cierres de medios rusos y toda la prensa en general ha cerrado filas y eso, y plantea una visión unilateral del conflicto que además posiciona o sea, posiciona directamente, ¿no? A quienes nos oponemos a la OTAN en el otro bando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un salto cualitativo que es muy peligroso porque, bueno, en cualquier otro momento puede llevarse a cabo, ¿no? Y luego, a raíz de eso también un poco, por comentarlo del bando contrario, por así decirlo, un poco similar pasa también en Rusia, es decir, hay detenciones de personas, organizaciones que se oponen a la guerra y a la intervención rusa en Ucrania, pues
pues eso, se les acusa pues de antipatriotismo, en fin, de colaboración con la OTAN, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido sí que la situación pues no es nada, nada favorable en ninguno de los dos espectros, pero eso, que me gustaría señalar que creo que sí que ha habido, o sea, evidentemente no nos sorprende que los medios de comunicación, ¿no?, defiendan unos intereses determinados, pero sí que ha habido, yo creo que un cierre de filas mucho más grande que en otras ocasiones. Yo también por ligarlo, hablaba antes, han hablado por el chat algo que me ha hecho mucha gracia, que comentaban de que no descartarían un ataque de Putin al router de Pedro, también de la OTAN, puede ser los dos. Pero bueno, un poquillo, voy a continuar yo con esto porque ya habéis visto que Pedro lo tiene un poco jodido. Nada, por ligar un poco la pregunta de antes, para ti, Juan, también lo comentaban por el chat, también lo introduzco por eso, es un poco lo que hablaba, ¿no? El papel de España dentro de todo este conflicto y también sobre todo las consecuencias que tiene la guerra para la clase obrera, de nuestro país, en general internacionalmente no, pero en concreto para nuestro país ya lo estamos viendo con el tema de la subida de los precios de la gasolina, del gas, de los precios incluso en la subida de la compra, también cómo esto se liga de algún modo a esa crisis capitalista que ya hablábamos nosotros, catalizada por la pandemia y demás. No sé si puedes situarnos algunas reflexiones al respecto. Sí, en ese sentido lo que podemos ver es que desde luego la guerra es un ingrediente más que afecta a la economía, pero ni mucho menos es la causa real. La causa real la tenemos en la sobreacumulación de capital y en cómo ya venía gestándose una crisis, no desde 2020 con la pandemia, desde 2019 que todos los indicadores están en caída libre. Antes de la guerra el IPC ya estaba en un 7 y pico %, ¿vale? Es decir, que a día de hoy hayamos llegado al 10 o casi al 10, esa es la parte que añade Putin, si así lo quiere Pedro Sánchez. Pero la mayor parte depende del desarrollo endógeno que tiene el capitalismo español. Y en ese sentido lo que podemos ver es numerosos fenómenos, como por ejemplo que las soluciones sea subvencionar básicamente el consumo dentro de la empresa privada. Y que inmediatamente, según Pedro Sánchez anuncia una subvención de 20 céntimos, las gasolineras estén subiendo 30. ¿Vale? Es decir, esa es la realidad en la que nos movemos en España. Tenemos además que, si miramos los indicadores comerciales de España, la mayor parte de nuestro gas viene de Argelia, no viene de Rusia. Lo que pasa es que España también le ha dado una patada diplomáticamente a Argelia con el reconocimiento de la posición marroquí en el Sáhara Occidental, pero fundamentalmente tiene un sentido. No es simplemente porque tengamos unos dirigentes ineptos, que en ocasiones también, sino especialmente porque estamos en un momento de reposicionamiento de todo ese mundo, de esas relaciones internacionales, y España, la oligarquía española, está apostando claramente por un bando y por una integración determinada. Ellos lo que necesitan básicamente es la exportación de capitales, y para ello tienen que tener una serie de aliados internacionales. La posición de Estados Unidos en Marruecos está clara y en relación al Sáhara, y por eso España ha traicionado al Sáhara Occidental, porque por ahí es por donde les está entrando la presión para hacer cambios, y por ahí es por donde ellos esperan reconducir la crisis, con una mayor integración con el capital internacional que va por ahí. En España, pues sí, tenemos de un lado este tipo de subidas de precios, pero también tenemos las intenciones que tiene el gobierno socialdemócrata, en el que participan tanto el PSOE como Podemos, por mucho que cuando no les interesa traten de desmarcarse de ese tipo de decisiones. El famoso pacto de rentas. El famoso pacto de rentas, en definitiva, va a ser un nuevo ataque contra la clase obrera en España. Y un nuevo ataque que además se hace a favor de la oligarquía española, de la oligarquía financiera española y de cómo ésta domina el capital y el conjunto de la economía en España. Por lo tanto, va por ahí. Otra de las cuestiones que comentaban por el chat, que creo que es bastante interesante, es que, claro, bueno, esta es una guerra que, entre comillas, nos pilla lejos, ¿no? Nos pilla lejos a los obreros y a los hijos de los obreros de aquí, de nuestro país. Entonces, un poco se preguntaba cuál es nuestro papel dentro de esta situación, cuál debe ser el papel del partido y, en general, de los hijos e hijas de la clase trabajadora y de la clase trabajadora en general en nuestro país. ¿Voy yo?
Sí, dale tú. Sí. Bueno, que es que al fin me acabo Por de dar ir cuenta. intercalando. Sí, que además ni he contestado, como me he liado con el otro, me acabo de dar cuenta que ni había contestado la pregunta que me habías hecho. Bueno, yo creo que se desprende un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? En primer lugar, o sea, nosotros no tenemos, o sea, nuestra denuncia o nuestra principal reivindicación es la no implicación de España en un conflicto que es ajeno a sus intereses si lo vemos desde el prisma de los intereses de la clase obrera. Es decir, ¿no? Ya Juan lo ha explicado muy bien, evidentemente España está interesado en participar pues, por todo su reposicionamiento y porque considera que así puede lograr un rol más importante, ¿no? Tanto con el tema de los recursos energéticos como pues, bueno, la OTAN y en fin, en general la Unión Europea, pero desde el punto de vista de la clase obrera, digamos que no tenemos nada que ganar, ¿no? No solo ya con la subida de precios, sino en el caso de que se mandasen tropas españolas a Ucrania, pues con la muerte de personas que están luchando allí bajo una bandera ajena, ¿no? Bajo intereses ajenos y están siendo carne de cañón para defender los intereses de unos pocos, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, nuestra labor es eso, ¿no? Denunciar el conflicto, ¿no? Como lo que es, como todo lo que hemos ido hablando durante esta charla. En segundo lugar, en tratar de que España no se involucre de ninguna forma, ni enviando armas, ni participando con tropas, digamos, ¿no? Por otro lado, se vincula a la reivindicación histórica de los comunistas, ¿no? De que precisamente pues, no queremos, o sea, estamos a favor de que España se desvincule, ¿no? de todos los organismos imperialistas, concretamente en este caso pues, de la OTAN, con lo que conlleva, digamos, de la salida de las tropas extranjeras en nuestro territorio, ¿no? Y de las bases militares extranjeras en nuestro territorio. Y evidentemente, claro, a pesar de que, y esto que no se malinterprete, evidentemente, aunque denunciemos, y creo que ha quedado claro en esta charla, ¿no? Que no nos posicionamos por parte de los dos bandos, como nuestro país es, digamos, miembro, ¿no? Directo de una de las partes en conflicto, pues evidentemente tenemos un papel muy importante en denunciar, digamos, la parte que nos toca, por así decirlo, pero sin que esto nunca implique un blanqueamiento, ¿no? Pues, del imperialismo ruso y de sus intereses económicos y políticos en Ucrania. Entonces, un poco nuestro papel yo creo que va por ahí, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, digamos que va, o sea, esto es una expresión concreta de la digamos, política en contra de la guerra, ¿no? Desde el punto de vista de clase que vemos en el partido, y que, pues, ello tiene una expresión concreta en Ucrania, pero digamos que es una parte, digamos que es parte de la política general en este sentido, ¿no? Todo lo que he dicho de las bases, de las implicaciones en el extranjero y demás. Y por otro lado, bueno, sino igual que si lo quiero contar un poco Juan, pero que está muy vinculado también a la cumbre que va a haber en junio, ¿no? en nuestro país, de la OTAN, que creo que, bueno, pues evidencia claramente pues, este papel que quiere tener España, ¿no? A nivel internacional, y evidencia también pues, la hipocresía en este sentido, ¿no? De las organizaciones políticas que históricamente han sido contrarias a la guerra, supuestamente, y contrarias a la OTAN, y que ahora están asumiendo compromisos militares. O sea, que si ya en sí mismo es grave, ¿no? Apoyar una cumbre de este tipo, lo es mucho más en un contexto como el actual, ¿no? Que potencia, ¿no? Pues los peligros de implicación que puede tener España en este conflicto. Entonces, bueno, no sé si contesto un poco, pero por ahí van los tiros. Yo un poco más añadiría a lo que ha dicho Lier. En realidad, como Partido Comunista de los Trabajadores de España, fundamentalmente tenemos que hacer una intervención de cara a la clase obrera de España para organizarla frente a algo que nosotros tenemos aquí en nuestro campo de juego, por decirlo de alguna manera, que es la pertenencia a la OTAN. Y la OTAN es una organización militar que responde a los intereses del imperialismo. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una lucha decidida contra la OTAN. La actual invasión rusa de Ucrania
en definitiva, también nos hace luchar, por supuesto, contra esa invasión, pero donde tenemos que centrar el tiro, en definitiva, es en la lucha contra la OTAN, porque esa es la parte que nos toca. Y nosotros, desde luego, no aspiramos a parar la guerra desde aquí, porque sería un poco fantasioso, casi como la propaganda ucraniana, pensar que nosotros vamos a conseguir hacerlo desde aquí. Pero nosotros sí que podemos organizar al pueblo, organizar a la clase obrera para luchar contra esta pertenencia a la OTAN y contra las intervenciones militares. Y de esa manera nosotros estaremos jugando el papel que nos corresponde dentro de nuestro país. Internacionalmente, por supuesto, tenemos toda una serie de partidos aliados que están haciendo lo mismo en sus determinados países, ¿no? Y solo una cosa más que añadir. Free Router Pedro. Había otra preguntilla que también quería introducir, que he visto casi al principio por el chat, pero se me ha olvidado totalmente. Ya os digo, las tengo un poco apuntadas a lo loco, no sé exactamente cómo la planteaba, pero planteaba si realmente existe potencialidad de una guerra generalizada a nivel mundial y tal. Y yo creo que también esto es interesante a la hora de relacionarlo con todos los términos que habéis explicado sobre la propia pertenencia de prácticamente, bueno, todos los países dentro de la estructura imperialista mundial, etcétera, etcétera. No sé si podría responder a esto. Pues, en primer lugar, desde el análisis que hacemos desde el partido, nosotros no vemos que esa guerra vaya a estallar mañana, ¿vale? Es decir, en este momento se van acumulando ingredientes dentro de esas contradicciones interimperialistas que pueden estallar. Por supuesto que pueden estallar y hay que estar prevenidos y hay que estar organizados. Pero desde luego a lo que no tenemos que ir es tampoco a una histeria prebélica en la cual entre todo básicamente no vamos a tocar nada porque la guerra está a punto de estallar. No es esa la situación en la que nosotros estamos en este momento en España. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación que tiene ciertas analogías con el previo a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Imperialista Mundial. ¿Qué pasó justo antes de 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial? Pues tenemos 40 años de paz armada. Esa paz armada, un periodo larguísimo para los estándares europeos en los que no hubo ningún conflicto de gran envergadura, por primera vez en mucho tiempo en realidad, se dio porque el reparto del mundo se había concluido. Y se había concluido de una manera relativamente amistosa. Una manera relativamente amistosa en la conferencia de Berlín de 1880 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero bueno, a lo que voy es que las potencias habían llegado a una serie de acuerdos de cómo repartir el mundo. Pero eso se hace siempre, incluso cuando se llega a este tipo de acuerdos, a través de una correlación de fuerzas que va cambiando. ¿Cuál es la correlación de fuerzas que fue cambiando? Fundamentalmente el papel de Alemania. El papel de Alemania, que se fue convirtiendo en una potencia imperialista capitalista, cada vez más desarrollada, y que por lo tanto ponía en cuestionamiento el reparto del mundo que se había hecho anteriormente. Estos conflictos que se fueron atajando poco a poco y de la manera que se pudo en cada caso, al final llegaron a agudizarse de tal manera que de la manera más tonta, un atentado terrorista en un tercer país contra un príncipe heredero de una de las partes, el Imperio Austrohúngaro, provoca una serie de declaraciones de guerra en cascada que llevan al conflicto mundial. A día de hoy estamos con ese nivel de contradicciones tan acumulado como para que cualquier tontería pueda hacer estallar una tercera guerra mundial. Parece poco probable que eso vaya a ser así en el corto plazo, pero sí que se están acumulando ese tipo de contradicciones. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Siria. En el caso de Siria tenemos dos bandos enfrentados, cada uno apoyado por una potencia imperialista, Rusia o Estados Unidos. Y de esa manera, lo que vemos es que la intervención directa de esas dos fuerzas puede llevar a incidentes, a que la Fuerza Aérea Rusa bombardee un sitio donde estaban algunos militares norteamericanos y este quiera reaccionar, aunque sea solo de cara a la galería y a su prensa, y se les vaya de las manos y al final acaben enfrentados. Puede suceder en el caso de Ucrania o puede suceder quizás dentro de 10, 20, 30 años después de ir acumulando este tipo de conflictos. Pero las bases, que es fundamentalmente la existencia de distintos polos imperialistas con intereses encontrados en el reparto del mundo,
lo tenemos. La búsqueda por parte de estos polos imperialistas de rutas comerciales, de dominarlas, de mercados, de exportación de capitales, está en marcha. Y la principal potencia que está poniendo o alterando la correlación de fuerzas y llegado al punto exigirá un nuevo reparto del mundo, es fundamentalmente China, no es Rusia. Sí, yo solo añadir a eso, si me dejáis, si me lo permitís, es eso, que hay dos elementos importantes, un poco por continuar con esa idea, ¿no? De que la potencialidad existe, si bien quizás a corto plazo no, que bueno, ya el propio caso de la guerra de Ucrania ha demostrado que todo puede pasar, ¿no? Porque hasta que se dio la invasión rusa, parecía que no, por lo menos no iba a ser tan inminente, ¿no? A corto plazo la invasión, o sea, quiere decir que existe una volatilidad y eso, y cualquier tontería, como ha dicho Juan, puede estallar la mecha, ¿no? Pero sí que es cierto que hay aparte de todo lo que ha dicho Juan, hay un aumento de puntos calientes, ¿no? En distintas partes estratégicas del planeta, por el tema de los recursos energéticos y demás, las rutas de transporte, etcétera, y uno de ellos es el Mar Sur de China, ¿no? Si tengo mal entendido, y claro, pues eso, todos estos puntos calientes, que no solo el Mar Sur de China, pero bueno, tiene que ver pues, con el Golfo Pérsico, determinadas partes de África, en fin, bueno, pues el tema de Ucrania también no deja de ser una cuestión vinculada a esto, hace que cuantos más focos hay, ¿no? Que muchas veces son silenciosos en el sentido de que simplemente hay movimiento de tropas, que no, pues hay una tensión ahí, ¿no? Latente, pero bueno, parece que no, pues como no hay, digamos, un conflicto abierto, pues parece que pasa más desapercibido, pero que cuanto más puntos calientes de estos haya y más militarización de la economía haya, ¿no? Porque pues parece que una de las consecuencias de la guerra en Ucrania va a ser el aumento aún más, si cabe, de la militarización de las economías, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Entonces, claro, son ingredientes de un cóctel explosivo que en cualquier momento puede explotar, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Es una cuestión evidentemente a tener en cuenta y precisamente una de las cuestiones más importantes de esto es, como no sabemos cuándo va a pasar, y esperemos que tarde, pero podría ser un medio plazo, tenemos que preparar a nuestra clase, tanto nosotros como con las alianzas que nosotros tejemos con otros partidos, para que en el momento en que estalle esto, la clase obrera no sea presa de falsos dilemas, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo está viéndose claro, ¿no? Pero en los momentos de confrontaciones así es cuando más auge tiene el nacionalismo. El caso de Ucrania yo creo que es un ejemplo paradigmático, y si bien España no está implicada directamente, y igual no hay un auge del nacionalismo español, por lo menos por el tema de Ucrania, sí que estamos viéndolo en Rusia y en Ucrania, ¿no? Como sí que aumenta. Digamos que la cuestión del nacionalismo es una cuestión que utilizan los gobiernos burgueses precisamente para tratar de arrastrar tras sus intereses, ¿no? La clase obrera de cada país determinado. Entonces, creo que es muy importante y es una forma también fácil, ¿no? En ese sentido, muy atractiva muchas veces pues, para sectores quizás menos ideologizados o menos politizados, ¿no? De la clase obrera. O sea, digamos, de los gobiernos burgueses para poner detrás suyo la clase obrera. Eso es muy importante, que nosotros empezamos a desarrollar una labor en contra de la guerra, pero a visibilizar que precisamente no hay intereses nacionales, por así decirlo, de la clase obrera, o sea, de toda la nación española, sino que hay unos intereses de la clase obrera y hay unos intereses de los monopolios y de la burguesía de nuestro país. Y hacer ver que eso que eso que puede pasar potencialmente en España y en otras regiones del mundo, pues está pasando en Ucrania, está pasando en Rusia, en fin, pues pasará en otras partes del mundo. Entonces, esa labor de pedagogía es muy importante, o sea, el trabajo político con la clase es muy importante, porque el momento en que esté aquí, que será cuando tenga que ser, ¿no? Estemos en una posición cualitativamente superior para poder hacer esa labor y precisamente pues, para que no manden a los hijos y las hijas de la clase obrera al frente de batalla a morir, ¿no? Por intereses que le son ajenos. Entonces, por eso, este tipo de conflictos son importantes, evidentemente, porque también se derraman vidas inocentes, ¿no? En los países donde suceden. O sea, esto es evidentemente primordial, pero porque es un campo, es un momento de entrenamiento, por así decirlo, político de nuestra clase, ¿no? Porque si no, pues eso, ¿no? Si por la próxima Ucrania, ¿no? Si no quiero que suene como alarmista además, pero podríamos ser nosotros o un país vecino o lo que fuera, ¿no? Por eso es muy importante la labor de los partidos comunistas en denunciar los falsos dilemas
sobre los que se nos intenta hacer tomar partido. Pues bueno, yo creo que con esta intervención del líder creo que se concluye y se cierra bastante bien lo que es la posición del partido. Yo creo que ya llevamos más de una horita y media. Creo que va siendo hora de irnos a comer y demás. Supongo que Edu ahora pondrá por aquí el cuadro de los cuatro. Pedro aparecerá un poco, bueno, un poco quieto, porque se ha quedado ya pillado del todo, entonces voy a despedir yo un programa. Nada, yo espero que vaya servido bastante a los espectadores, espero que os haya gustado este tipo de formato. Ya os dije al principio que seguramente haremos más cuestiones parecidas con otras temáticas y demás. Siempre nos podéis comentar a través de nuestras redes sociales qué temas os interesan y nosotros, bueno, iremos un poco buscando y decidiendo qué temáticas podemos coger y demás. Así que nada, agradeceros mucho el estar aquí preguntando y tal. Hemos intentado responder la mayoría de preguntas que hemos podido, pero bueno, era un poco complejo porque había bastante y ya habéis visto que había muchos temas de los que hablar, porque bueno, el tema de la guerra en Ucrania es un tema con muchísimas aristas, en el que se puede entrar, incluso no hemos entrado a lo hondo, por decirlo de algún modo, de toda la cuestión de la teoría del imperialismo, de la interdependencia desigual. Yo animo a que veáis un poco las redes sociales del partido, sus resoluciones, sus notas de prensa, etcétera, etcétera, donde se desarrollan mucho más algunos de estos temas y espero que os haya sido muy útil. Aparte, agradeceros obviamente a Juan y a Lier por estar aquí con nosotros y responder a todas las preguntas. Es un placer y me alegro mucho también que Palier sea una forma, eso de un poco de lo que hablaba al principio, de cerrar ese círculo y demás. También agradecer a Pedro, aunque esté ahí congelado, el pobre mío. En los próximos, ya os digo, os recuerdo de forma superliminal de nuevo que tenemos un bonito enlace de Ko-fi en el que podéis donar algo de cafés que servirán para seguramente un nuevo route para Pedro. Así que nada, chicos, un placer teneros aquí y nos vemos en la siguiente.